hoy tenemos previsto tener como invitado especial en la mesa a Antauro Humala. Antauro Humala ya llegó a la Rorro Network, ya está aquí con nosotros y creo que si bien siento, seguramente hablaremos un poquito de eso, pero siento que el tema de sus aspiraciones políticas en este momento va a tener que pasar claramente a segundo plano. Sí quisiera comentar con él las protestas, comentar con él la jornada de ayer y sobre todo la actitud que estamos viendo en nuestras autoridades políticas. Estoy muy segura de que nos va a decir lo que piensa sin ningún tapujo y sin tener miedo de incomodar ni de molestar a nadie. Antauro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido a Veo Noticias. ¿Qué tal? Muy contento de estar con ustedes. El otro día dejaste tus lentes, Antauro. Ah, sí, pues te los devuelvo frente a cámaras para que no digan que estamos pericoteando. Son honrados, son caray, algo raro. No, cuidado, esos efectos, lo que pasa es que no vieron los lentes. Antauro, tú has sido, perdón, te puedo tutear porque por supuesto. Tengo problemas con ustedear a las personas, pero has encabezado primero la toma de Locumba hace ya muchísimos años en protesta contra el régimen de Alberto Fujimori, cierto. Pero después de eso el Andahuaylazo fue una manifestación, fue un acto, digamos, ¿cómo lo llamas tú? ¿Eso fue un acto de rebeldía? Fue una rebelión. Una rebelión con armas, ¿no? Justamente eso es lo que diferencia la posesión de armas a una rebelión de una marcha. Yo, como militar, debo reconocer de que me ha costado, al recuperar mi libertad, entender la dinámica de las marchas, porque como tú ya has referido, antes de estar preso, yo lideré 2 rebeliones que son acciones políticas, pero por medios de armas de fuego. Eso me costó caro. Que son, por supuesto, por ser actos políticos con armas de fuego, tienen sanciones penales. Por supuesto, eso se llama rebelión, sedición, ¿no? Y justamente lo estamos viendo ahora en un proceso judicial contra un expresidente de la República que lo acusan de eso. Sin embargo, sabemos que no hubo armas, entonces le han cambiado a Pedro Castillo el delito de la acusación de rebelión, ahora por tentativa de rebelión. En el caso mío, 2 veces yo hice una rebelión armada contra presidentes regidos por la Constitución de Fujimori y Montesinos, que es la Constitución que sigue rigiéndonos y que solamente pare delincuentes en el poder. Y justamente en los últimos el último tercio del siglo de las historias de las marchas en el Perú, todas tienen el denominador común, en términos generales, de ir contra la Constitución de Fujimori y Montesinos, en términos máximos, digámoslo así. Quizás los muchachos no se dan cuenta, pero en el fondo están marchando contra la Constitución de Fujimori y Montesinos, lo cual me parece excelente. El reclamo, más allá de que si es que es la Constitución de Fujimori y Montesinos o de quien fuera, me parece, tengo la sensación yo, corrígeme si estoy equivocada, es por un nuevo pacto social. ¿Por qué? Un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo entre peruanos sobre cuál es el país que queremos, ¿no? Eso es cierto, pero mira, este es un rollo viejo. ¿A qué me refiero? Lo que tú me estás diciendo ahorita en 2026, hace 25 años, que tú eres una niñita seguro, ¿no? Gracias. No, también lo decía. Justamente hubo la marcha de los 4 suyos. Antes, 20 años de la marcha de los 4 suyos, hubo una gran marcha del año 77 que se tumbó, obligó al gobierno a convocar una asamblea constituyente. Es muy difícil que una marcha se tumbe un gobierno. No existe un solo caso, salvo en la toma de la Bastilla una vez cada 1000 años, ¿no? En Francia. Pero normalmente yo reconozco que es una medida de lucha, pero en el fondo es una medida híbrida, ¿no? Obviamente, tiene que venir acompañada de una correlación de autoridades o de líderes, ahora, cuando la muchachada vaya armada y cambia la cosa, pues, ahí capturan el poder. Pero mientras tanto, yo pienso que es útil las marchas porque la juventud muestra la rebeldía, mantiene al día la lucha social, pero repito, nunca llegan al poder. Una pregunta que no puedo no hacerte y te la voy a hacer pronto. ¿Qué es lo que... Tu sentencia ya la has cumplido, ya la terminaste, pero ¿tú estuviste sentenciado por asesinar policías? Sí, fui sentenciado por asesinar a 4 policías en la rebelión de Andahuaylas. Hubo un juicio, me declararon culpable, cumplí mi sentencia y ahora he puesto un recurso de revisión que está en el Tribunal Constitucional. En el recurso de revisión muestro las pruebas que esos policías fueron matados por las espaldas por francotiradores bajo el mando del general Williams,
José actual Williams, el congresista. William Zapata, es el mismo que estuvo en la matanza de la comarca del año 86 en Ayacucho y el mismo que estuvo en la matanza de policías en Andahuaylas el año 2005. Y también ahí tiene responsabilidad en eso el actual general Quiabra, que era ministro de Defensa del corrupto Alejandro Toledo en ese entonces. Entonces sí, efectivamente, me comí la cana, pero sin embargo yo siempre he proclamado mi inocencia y cuando salí, recuperé mi libertad, lo primero que hice, cosa que no hace ningún sentenciado por homicidio, ir al lugar del crimen. Y ahí no 5 jueces apestosos, sino 50.000 andahuaylinos dieron el verdadero veredicto histórico. Entonces la historia ya nos dio la razón. Los jurados todavía no, pero estoy seguro que en los puntos van a reconocer ese crimen de Estado. Siguiente pregunta rápida. ¿Por qué no estuviste en la marcha de ayer? Porque estuvo mi gente. Yo ya estoy viejo, tengo 62 años y yo pienso que eso es para la juventud. Y yo digo, cuando salgan armados, van a verme a la cabeza, con mi fusil a la cabeza. Pero las marchas son para apoyar a la juventud y pienso que está muy bien. Yo en mis días de joven, bueno, yo era soldado, ¿no? Y después hice rebeliones armadas y me costó 18 años de prisión. Ayer ha habido un muerto, ha habido una serie de detenidos, entre ellos hay endocaceristas, reservistas de mi seguridad personal. Yo tengo un partido político y mi partido tiene presencia en todas las plazas y ha estado en todas las marchas. Entonces yo me he reservado, ¿por qué? Porque yo tengo restricciones judiciales. Tengo restricciones judiciales y es más, hay referencias de la policía, del alto mando, ¿no? Que prácticamente a mí me echarían la culpa de cualquier para regresarme a la prisión cuanto antes. Tu gente estuvo ahí, estamos viendo, esos son videos que ha captado la gente de tu partido. Ese compatriota es de mi seguridad personal, estuvo conmigo en la última gira. ¿No? Se los están llevando detenidos. ¿Quiénes son ellos? Ternas, ¿no? Son ternas y ayer a la 1 de la mañana me dieron cuenta, enviamos a nuestros abogados, esperamos obviamente sacarlo en libertad, recuperar a mi gente en este día de hoy de las comisarías donde han sido detenidos. ¿Qué te ha parecido, si has escuchado las declaraciones de Óscar Arriola, el comandante general de la policía, que desde hace varios días estaba diciendo que acá lo que quieren son muertos, acá lo que quieren es un Inti Brian, estos son senderistas, etcétera? Bueno, mira, ese general está justificando su sueldo. Tiene que justificar su sueldo. Pero mira, yo voy más allá de eso, porque las marchas no son nuevas en el Perú, ¿no? Y las marchas no sería el primer muerto. Nuestras marchas tenemos, en el 2022 ha habido 70 y tantos muertos y antes también los ha habido. Yo llego a una conclusión. Yo llego a la conclusión que en el Perú estamos equivocados pensando que el Ejecutivo gobierna y el Judicial gobierna. ¿Quién gobierna, Antauro? El piloto automático. Y el piloto automático tiene nombre y apellido. Y se quedan vitaliciamente en el poder. Antes era Richard Webb, se quedó como 20 años, y fue sucedido, entiendo, por Julio Velarde, que se va a quedar hasta que se muera seguramente. Esos son los verdaderos coordinadores con los organismos financieros internacionales que son los que legislan la política económica en el Perú. Y acá solamente hay un simulacro de democracia para las galerías, para enervar a la población. Por ejemplo, Boluarte. Boluarte ha sido defenestrada casi con 0% de aceptación en las encuestas. El actual atorrante que tenemos no creo que pase el dígito en las encuestas, es igual o peor que Boluarte. Entonces, yo tengo experiencia en eso porque cuando yo me he rebelado 2 veces contra 2 presidentes, cuando lo hice contra Toledo, Toledo tenía 4% en las encuestas. Entonces yo me he puesto a preguntar, en el Perú se puede gobernar hasta con 0.001%. ¿Por qué? Porque en el fondo el poder está sostenido sobre los fusiles que están en los armeros de las comisarías y de los cuarteles. Es por eso que yo, estando crañar, dije, ¿para qué voy a hacer marchas? Mejor capturo las armas. Y me rebelo. Ahora, ¿por qué me rebelo? ¿Por qué? Porque yo como soldado, y esto va un mensaje para los generales del Perú y de la policía, del ejército de la policía, yo como soldado, yo he jurado fidelidad a la nación en una ceremonia pública ante un monumento a Bolognesi. O sea, una ceremonia oficial. Y el juramento es juramento lealtad a la nación, ante la bandera. No se juramenta lealtad al presidente. O sea, nunca juramentas lealtad al Poder Ejecutivo. Tú a la nación entera ante el pueblo milenario. Si el presidente traiciona a la nación, el militar de honor tiene el deber de insurgir y golpear al presidente, darle un golpe de Estado. Además, cuando los soldados se licencian después de su servicio militar, hacen un juramento de devolución de armas. Y juramentan ante la bandera, ante Bolognesi, públicamente volver a tomar las armas cuando la nación lo requiera.
Las armas están en los armeros de la policía. Entonces eso fue mi razonamiento para, más allá de las marchas, que para mí no llegan a un resultado concreto de cambiar un gobierno, había que hacer una marcha con armas, o sea, una rebelión. Me costó caro, pero no me arrepiento de haberlo hecho. No me arrepiento de haberlo, pero creo que estamos bien encauzados. Entonces, para mí, cuando leo la Constitución del año 79, que para mí es la que rige, no la Constitución de Fujimori y Montesinos contra la cual me he sublevado, ¿no? Ahí establece que todo peruano, en su último artículo, que es el 307, establece que todo peruano tiene la obligación, o sea, la orden, ahí dice la obligación, de colaborar en la restitución de la Constitución del 79 en caso haya sido sustituida por golpe de Estado, como hizo Fujimori el 5 de abril. Entonces, en base a ese dato, a esa orden de la Constitución y al juramento a la bandera, cualquier militar, cualquier policía, desde el mariscal hasta el soldado, hasta el cabo, hasta el guardia, tienen toda la autoridad y la orden de sublevarse en armas contra el presidente. Es decir, un golpe de Estado por parte de, no de un general, porque todos están amariconados, un golpe de Estado de un capitancito, de un tenientito, de un mayorcito, hasta de un cabo, es totalmente legítimo y debe ser apoyado por toda la población, porque así está establecido en el marco legal. La Constitución del 79, artículo 307 y el juramento a la bandera. Hace varias semanas veníamos conversando aquí en esta mesa con mi compañero Martín Rippel y con otros, si es que estamos en tal estado de desgobierno, si es que estamos frente a presidentes o autoridades políticas que no tienen nada de aprobación, estamos viviendo aterrorizados con la criminalidad organizada, en algunos casos protegida por la misma policía, o sea, que no tenemos a dónde mirar. ¿En qué están nuestras Fuerzas Armadas? Porque el Perú tiene una tradición de golpes de Estado. Tenemos una tradición golpista. Sí. Es algo que venía ocurriendo cada 10 años, cada 15 años un militar ha dado un golpe de Estado. Hace 25 años o más por lo menos 50 años, diría. ¿En qué están nuestros generales? Mira, una Fuerza Armada es fiel reflejo de su fuerza desarmada o civilidad. Si tenemos una sociedad civil acomplejada, atemorizada, cohibida, eso mismo pasa en los cuarteles y las comisarías. Entonces, tú me hablas del golpe de Estado. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? Bueno, el último golpe de Estado de las Fuerzas Armadas, digamos, fue el 5 de abril del 92, fue un golpe de Estado fujimorista en concordancia con Hermosa Ríos y toda esa cuestión. De ahí antes de eso hubo otro golpe de Estado que fue el del general Velasco Alvarado. El golpe de Estado del general Velasco Alvarado hace 50 años fue un golpe de Estado nacionalista hasta de izquierda. El golpe de Estado que haya con Fujimori y Montesinos por parte de otra generación militar, que es el general Hermosa Ríos, ya es de derecha y neoliberal. Han pasado 30 años, ha habido Sendero Luminoso, ha habido Comisión de la Verdad y ha habido generales desfilando a la cárcel, coroneles, generales que hasta ahora están presos por violación de derechos humanos, por masacrar a la población. No hay golpe de Estado ahorita porque seguramente hay mucho acobardamiento en el alto mando, pero también hay mucho temor a otra próxima Comisión de la Verdad, ¿no? Entonces el militar, el policía ya no quiere desfilar por los tribunales. Entonces es un problema, le ordenan reprimir a la población. ¿Pero crees que es una responsabilidad de que haya una Comisión de la Verdad? ¿Es un problema de que muchos militares actuaron de manera equivocada o actuaron de manera artera en contra de la misma población? La Comisión de la Verdad es con respecto a la guerra interna, ¿no? Entonces, para mí el accionar de la Comisión de la Verdad, que fueron 13 miembros, entre ellas 2 exmilitares, ¿no? Actuó bien. Yo creo que hizo bien en los señalamientos que hizo, porque ahí separó la conducta de las Fuerzas Armadas en la guerra interna de 2 maneras. Los que actuaron como sicarios, o sea que como Acomarca, como Barrios Altos, en que un sector de la oficialidad masacra sin combate a civiles desarmados, sin armas, posiblemente sospechosos pero sin armas, como pasa en la comarca Williams, en este era capitán, al mando de la compañía del INSE, con varios subtenientes, masacra toda una población, ¿no? Eso lo hicieron cumpliendo los reglamentos de la doctrina contrasubversiva que en ese momento regía en el Perú, que es una copia de la doctrina norteamericana. Entonces, y también podemos ver en el Grupo Colina, ¿no? Masacran en Barrios Altos, gente desarmada, masacran en la Cantuta, estudiantes y catedráticos sin armas. Supongamos que fueran terrucos, estaban sin armas, han debido entregar a la policía y ponían traje a rayas, pero los han matado como los mineros de patas amarrados de manera vil.
Entonces, esos son sicarios, eso no son soldados, porque soldados es cuando tú combates con gente, enemigos armados, ya sean chilenos, terrucos o norteamericanos. En igualdad de condiciones, claro, por lo menos. Entonces, esa situación, la Comisión de la Verdad no ha encausado a ningún militar, entre ellos a mí no nos ha encausado porque hemos tenido enfrentamiento armado contra pelotones senderistas armados, hemos hecho bajas, ¿no? Pero no hemos tenido ningún problema con la Comisión de la Verdad. Los que han tenido problemas de la Comisión de la Verdad son los que no combatieron y que tienen del desparpajo decir yo soy un héroe de la democracia. No fueron héroes de nada, son unos miserables. Entonces, a esos es que quiso amnistiar Fujimori y también los que creo que lo están amnistiando nuevamente. Ahora mismo, sí. Pero hay ciertos jueces machos que se oponen a aplicar esas leyes según un principio que se llama control difuso. Es bien interesante conversar contigo, Antauro, pero y me es muy fácil irme por las ramas, pero quiero volver a la situación actual. Aquí nos están diciendo, por cierto, amigos, gracias por sus chats y superchats. Manden preguntas así al cuello, Antauro. Vamos a hacerle preguntas al cuello. Vamos a hacer una ráfaga de preguntas para Antauro. Pero yo quiero preguntarle, acá nos están diciendo mucho, Antauro mi caballo, Antauro tú lidera, Antauro ponte adelante, Antauro presidente. Esta es una oportunidad que podrías aprovechar, la coyuntura actual peruana, para presentarte como un posible líder o caudillo fuerte ante la situación. Yo he presentado 2 veces ante la sociedad peruana en 2 rebeliones y yendo adelante. Cuando hago la rebelión de Locumba, yo me secuestro a un general, yo preso delante de la tropa. Y cuando hago la rebelión de Andahuaylas, yo soy el primero en arrebatarle la KM al centinela de la comandancia policial que capturamos. 18 años preso, recupero, inscribo un partido nacionalista. Y es el único que el sistema electoral lo ha descalificado. Le ha quitado mañosamente, disculpa la palabra, pendejamente. No toca ningún partido de izquierda ni toca ningún partido de derecha. Solamente al nacionalismo. Porque en el fondo el nacionalismo es el único antisistémico ante una constitución globalista. Entonces, ahora, en la situación actual, yo ya tengo un partido político. Pero el argumento es que incitas a la violencia en tu partido político. Es que yo considero de que la violencia es la partera de la historia. Lo considero sinceramente. La República Criolla se funda vía la lucha armada en los campos de Junín y Ayacucho, es un hecho histórico, ¿no? Entonces, yo considero ahorita, están los muchachos marchando casi todos los días. Hay muertos, va a haber seguramente comisiones de la guerra más adelante, pero cae Boluarte, entra otro impresentable como Gerí, caerá Gerí, ¿quién será el siguiente impresentable? Y haremos 130 marchas, entonces hasta que llegan 130 mamíferos uno por uno van desfilando, pero ¿a qué llegamos? Entonces, espero que estamos en un entrampamiento. ¿Pero a dónde nos llevaría la violencia, a diferencia de la situación que describes? La violencia mantiene vigente la agenda social, el cambio que está pendiente en el país. Entonces, a lo que voy, hay un entrampamiento por la vía electoral, porque si se cae Gerí, entra quizás Rospigliosi, quizás otro impresentable, peor o igual. Entonces, ¿a dónde vamos? La situación, no habiendo posibilidad de una insurgencia armada, solamente queda la vía electoral. Solamente queda la vía electoral. Porque para que se forje una insurgencia armada tiene que haber un movimiento que fermente durante años, décadas, y eso no es fácil. Entonces, ahorita... Pero la elección termina siendo pues un opio, ¿no? Una pastillita, un calmante por un ratito. Sí, es cierto, a menos que haya una opción, un candidato presidencial que tenga los cojones de hacer los cambios que amerita la población. ¿Qué cambios se necesitan hacer? Esos cambios solamente pueden darse desde perspectivas que triunfe electoralmente una opción de izquierda o una opción nacionalista. Porque las opciones de derecha son culpables de la situación que estamos viviendo. Por ahí no va la solución. Es por eso que este gabinete, tú ves, todos son reciclados. Bueno, la derecha es continuista, ¿no? Por naturaleza. No, lógico. Entonces, el problema es que se ha llegado al poder vía electoral. El nacionalismo llegó al poder vía electoral con Ollanta y traicionó. Y nos dejó presos 18 años a nosotros. O sea, se llega al poder, pero en el poder se vuelven antinacionalistas, traicionan. La izquierda ha llegado también al poder vía electoral, con Perú Libre, partido marxista, leninista, mariateísta. Y han hecho el ridículo. Han fracasado por ineptitud interna principalmente. Entonces, esa es la desgracia del pueblo peruano. También, ¿no? Por corrupción también. Por corrupción también, corrupción interna. Pero yo siempre hago una diferenciación entre el gobierno de Pedro Castillo, Perú Libre, con los gobiernos de la partidocracia de derecha, la bajatista, digámoslo así.
Primero que el nivel de corrupción será quizás porque están aprendiendo y han aprendido mal. Bueno, es ínfimo al lado de los cachalotes de Lavajato. Entonces no es comparable. Yo más lamento la ineptitud interna y la división interna, de lo cual el gran perjudicado es el pueblo peruano, así como lo fue con Ollanta, cuando desecha el plan etnocacerista y adopta la hoja de ruta de Vargas Llosa. Y es traición pura. Entonces, pero ¿no crees que fue necesario, pero no, y sin ánimo de defender a Ollanta necesariamente, ¿no? Pero ¿no crees que fue necesario en ese momento negociar, bajar la temperatura para poder conseguir el voto que de otra manera no lo hubiera podido conseguir? ¿O crees que igual iba a ganar si es que no transaba con Mira, Ollanta ganó la primera vuelta con un 33%, con un discurso etnocacerista. Ahí llega el clan Vargas Llosa y lo convence que para lograr ganar la segunda vuelta tenía que derechizarse, desechar el discurso nacionalista y entrar al discurso de la hoja de ruta vargasllosiana, o sea, transar con el neoliberalismo. Y ahí gana. Yo sostengo que igual se ganaba manteniendo el discurso nacionalista, sino que mi hermano Ollanta nunca fue polemista. No era un polemista, no tenía la virtud de convencer en el debate. No era ¿no? Entonces era un tipo limitado en ese aspecto. Y bueno, fracasó y por eso también está preso en la IROES. Justamente todos los presidentes, incluyendo Pedro Castillo, que era de izquierda, que se han sometido a los lineamientos de la Constitución de Fujimori y Montesinos, indefectiblemente terminan presos, suicidados o por entrar a prisión. ¿Has visitado a tu hermano en la cárcel? No lo pienso visitar, ya lo he dicho claramente. Yo puedo visitar rebeldes, pero no puedo visitar corruptos. ¿Pero es tu hermano? Sí, salimos del mismo útero, pero también Huáscar y Atahualpa eran hermanos, Castor y Pólux eran hermanos, Adán, Caín y Abel eran hermanos. ¿Sientes que Ollanta te traicionó? Claro, sí, por supuesto. No tanto a mí, traicionó el programa nacionalista. Pero te dejó en la cárcel, él podría haberte sacado de la cárcel. Pero no lo hizo y bueno, él tomó su decisión de romper la relación de hermanos que teníamos y la relación política que teníamos. ¿El poder fue lo que lo cegó? El poder, parece mentira, el poder destroza familias. Mire todas las familias que han llegado al poder. Están destrozadas. ¿No tienes miedo de tener poder en ese caso? No lo tengo porque como ya pasé por 18 años de cana, he perdido un hijo en la prisión, he perdido muchas familias estando preso, he sido víctima de muchas traiciones, ahorita nos han quitado el partido, pero vamos con mis invitados. La verdad, yo soy convencido que estamos curados contra el cisto y el partido etnocacerista es un partido de anormales. Entonces, si llegamos al poder, vamos a ejecutar una revolución y vamos a escarmentar históricamente a la clase política. Es un discurso que yo mantengo hace 25 años y no le he cambiado un ápice. Entonces es por eso que también mantengo el liderazgo del partido en prisión como en libertad. ¿Crees que en ese momento la dialéctica de la coyuntura nacional está regida entre izquierdas y derechas o por dónde crees que van nuestras contradicciones? Mira, yo siempre he dicho lo siguiente, como yo soy un aficionado a la historia, el nombre Perú se origina hace 500 años. ¿No? Es producto de una equivocación lingüística entre un español y un indígena de una ribera de un río que queda en la actual Colombia. Bueno, eso lo narran los cronistas. Pero entonces, con ese nombre Perú, se origina en 1532 nuestro nudo gordiano, el encuentro de Pizarro y Atahualpa. Entonces ahí yo veo el origen de las izquierdas, derechas y nacionalismo. Para mí, el nacionalismo estaría representado en los incas refugiados en Vilcabamba, la resistencia incaica, Manco Inca, Tupac Amaru. Y ahí vemos a la derecha pizarrista y a la izquierda almagrista, ¿no? Porque son doctrinas foráneas. El marxismo viene de Europa y el maoísmo viene del Asia. Que son doctrinas foráneas. Y la derecha neoliberalismo viene también de Europa. Entonces, cuando tú me dices, acá la dicotomía entre derechas y izquierdas, por eso estamos jodidos. Porque estamos colonizados mentalmente. Yo creo que la gran solución es el sentido común patriótico. Y en ese aspecto reivindicamos el nacionalismo. Entonces yo arranco, tiene que haber un contrato social, una asamblea nacional de tipo Estados Generales de la Francia Jacobina, y ahí Estados Generales de la Francia Jacobina, tú me quieres llevar a la Revolución Francesa. Con guillotina incluida, que yo llamo fusilamiento. La navaja nacional se llamaba, Por supuesto. Entonces es la única manera de resetear al país. Es la única manera de refundar una república ya inviable. ¿No te das cuenta que es inviable? Los muchachos marchan, ya. Se tumban al impresentable de Gerí, bien tumbado.
entra otro impresentable igual o peor. Y entra, y así vamos a llegar hasta 130 mamíferos. No, entonces, la solución no va por la vía no va por la vía de las marchas. ¿No te gustan los mamíferos y los lagartos? Bueno, mira, te refieres a Vizcarra. Yo a Vizcarra lo consigo un gran ladrón, ¿no? Y creo que todo lo que lo inflan en las encuestas es puro bluff. Se ha robado en el Moquegua como gobernador regional, ha robado como vicepresidente, ha robado como ministro. Él es el hombre de Chinchero, de la gran tradición de Chinchero, con Fiorella Molinelli y con el presidente chilena Piñera, que era un espía chileno prácticamente, y ha robado como presidente. Ya, pero Antauro, no va a haber honestos. O sea, en nuestra clase política hoy pedir honesto, pedirle peras al olmo. Velasco fue honesto. Velasco murió prácticamente con lo que vivió de su sueldo. Sánchez Cerro, que fue otro militar. ¿Fue honesto o no se le comprobó ninguna ladronería? Bueno, hasta ahora, 50 años después de muerto, no se le comprueba nada. Y ni un dinosaurio de la derecha puede decir que Velasco fue un corrupto. No lo dice, ¿no? Pero sí sabemos que en la Iroes hay como 4 o 5, y uno que se suicidó. Debería haber 8 presidentes delincuentes. ¿Debería ser mixta la Iroes? Mira lo que te digo. Desde 1995 de abril, acá se funda la República Neoliberal. Ya pasó casi un tercio de siglo, 33 años, un tercio de siglo. Ha parido como 8 presidelincuentes, la Iroes. Pero el padre de la Constitución de Fujimori y Montesinos, el padre putativo es Francisco Morales Bermúdez, que le da el golpe antinacionalista a Velasco. Y el padre putativo de estos presidelincuentes de la Iroes, lavajatistas, murió Morales Bermúdez a los 100 años, condenado a cadena perpetua por un tribunal de la Unión Europea por motivos de derechos humanos. Eso nadie lo dice, pero está en los hechos. Entonces, si el padre putativo de esta republiqueta de porquería que ha extranjerizado al Perú muere condenado a cadena perpetua, ¿qué se puede esperar de los hijos putativos? Todos están en la Iroes. Entonces, esta es la republiqueta de porquería que hay que tirarse abajo. Los muchachos quizás no lo ven como yo lo veo, pero en el fondo están por eso. Pero yo digo, ya con la experiencia de un hombre que ha pasado por 2 rebeliones armadas y un largo cautiverio, yo aplaudo a los muchachos, pero digo, esto se va a ver definitivamente en las elecciones. Y sí, el 28 de julio, no juramenta, un presidente de tendencia nacionalista o izquierdista, o ambas a la vez simultáneas, y convoque inmediatamente una asamblea constituyente, inmediatamente, eso primero volvería gobernable al país, y 2, daría una esperanza de salida. Pero si se repite el plato, una candidatura de derecha que solamente puede ganar vía fraude, que ya empezó con la retirada de nuestra candidatura a la presidencia, bueno, yo estoy seguro que nos vamos a un conflicto, una guerra civil. Si lo que se viene es una especie de revolución francesa, ¿cuál es la Bastilla? La Bastilla sería, pues, los palacios judicial, legislativo y ejecutivo, ¿no? Yo creo que es más, creo que esa nueva república que debe salir de este parto social, y un parto siempre sangriento, ya están los 70 muertos de Boluarte, ayer el primer muerto de este impresentable de Gerí, seguramente va a habiendo mortandad. Bueno, ese es el costo social que a veces requiere la historia, exige la historia a los pueblos. ¿Quién va a ser Robespierre? Bueno, el más indicado, ahí, mira, cuando la rueda de la historia comienza a dar aplasta, ya que estar a su altura, ¿no? Quizás nosotros también somos aplastados porque entran nuevos cuadros, nuevas dirigencias y son más radicales que uno. A veces eso sucede. Entonces, yo lo que voy es que estamos en una situación que la izquierda de hace 40 años, la izquierda marxista hubiera denominado en sus libros situación revolucionaria, pero que el nacionalismo o el etnocacerismo nosotros lo llamamos situación refundacional. Sostenemos que la república parida en los campos de Junín y Ayacucho, república criolla, la libertad blanca a expensas del tributo indio y la esclavitud negra, eso es Ayacucho y Junín. Bueno, después de 201 años, en un proceso dialéctico de nacimiento, vida y muerte, ha llegado a su extrema unción, a su putrefacción total. Ya está totalmente podrido y debe morir. Lo mejor que le puede pasar al pueblo peruano es que esta republiqueta muera lo más pronto posible. Y sobre lo muerto, sobre el cadáver, erigir una nueva república. Esto es lo que se está peleando ahorita. Y esto se va a pelear el 28 de julio, y si gana la opción nacional y de izquierda, asamblea constituyente del tipo Estados Generales.
toda la representación de la sociedad civil representada a cocaleros, mineros informales, inclusive también la CONFIEP, que son parte de la población, pero en su porcentaje requerido. Son otra población, son parte pero de otro ladito. Bueno, es que son extranjeros o son peruanos que se creen extranjeros. ACC con 5 soles, Mayor Antauro, saludos desde un reservista desde Piura, tierra de Velasco. Aquí el norte, los licenciados del ejército, estamos con usted, le dice. Andy Vargas, hasta Antauro es más coherente que Eugenia, gracias Andy. Jorge Antauro, hoy con los mandos actuales de la policía, ¿es la policía enemiga del pueblo? Claro que sí, en tanto el comando del ejército y el comando de la policía cierren filas estúpidamente con el gobierno neoliberal, indefectiblemente se convierte en enemigo de la población, indefectiblemente. Es por eso que yo considero que un golpe de Estado sería bendecido, sería aplaudido y hasta sería legítimo. ¿De quién? Por parte de cualquier oficial, un patriota, suboficial del ejército, militar, de la policía. de todas maneras. No necesariamente un general. Yo hice un golpe de Estado de mayor, porque el generalato está putrefacto, ¿no? Entonces, mira, qué buena pregunta me has hecho. ¿Qué es lo que hace que un soldado haga caso al cabo, el cabo al sargento, así está el mariscal? No solamente que el oficial, porque es más viejo, sabe más y le enseña técnica de disparo, instrucción, sino también porque hay no solamente una cadena técnica, también una cadena moral. Yo como mayor, yo no puedo ordenarle a un teniente, vaya usted y asalte un banco. El teniente me tiene que denunciar, porque hay la orden de vida y la orden indebida. Entonces, lo que está pasando ahorita es que todo el alto mando, todo el generalato cree de que la constitución legítima del Perú es la constitución de Fujimori y Montesinos. No está enterado de que existe en la constitución del 79 un artículo 307 que garantiza la vigencia de esta constitución y ordena desconocer la de Fujimori y Montesinos. Cuando cayó Pedro Castillo, en esa rebelión que no fue rebelión, que hasta ahora no sé qué fue, pero cayó, ¿no? Hay un capítulo bastante importante que el periodismo ha soslayado hasta ahora. Es el siguiente. Una vez caído, el general Gómez de la Torre Araníbar, que era en ese entonces presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, él ha declarado que él reunió a todo el alto mando de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales y llamaron a un constitucionalista, creo que fue un ex miembro del Tribunal Constitucional. El nombre ha circulado, por ahí sería bueno averiguar. Tipo famoso, que es opinólogo, corriente. Entonces el alto mando le dice: señor constitucionalista, tenemos una duda. ¿Cuál es, en este trance que tenemos, cuál es la situación constitucional a la que nos cedemos las Fuerzas Armadas? Y este señor le dice: la constitución de Fujimori y Montesinos, Y cierran filas con la constitución de Montesinos y con el Congreso de Montesinos y Fujimori y Pedro Castillo la Heroes. Por errores propios que ahorita no vamos a discutir también, ¿no? Pero sí es constitucionalista, que para mí está equivocado. Les hubiera dicho: ¿saben qué, señores? Esta constitución de Fujimori es un papel higiénico. Estaremos viviendo otro tiempo, otra historia. Entonces, el alto mando, o sea, un alto mando bien concientizado, un general o un coronel bien concientizado, da su golpe de Estado y todo el pueblo lo respalda. Todo el pueblo lo respalda. Es por eso que yo, porque la constitución de Fujimori no es de ahorita, hace 30 años, hace 20, 25 años, cuando me rebelo contra Fujimori y Montesinos, yo lo convenzo a Ollanta con eso. Oye, no te va a pasar nada, pero acá nos cerramos con la ley. Y si caemos presos, me dice que si caemos presos, bueno, salimos libres y mínimo te vas de agregado militar, y se fue de agregado militar. Entonces, yo te puedo decir de que de puro derecho un golpe de Estado es legítimo. Y de puro derecho una rebelión armada es legítima siempre y cuando, enarbolando el artículo 307 de la Constitución de 79, conjugado con la ley 27600 del 15 de enero del 2001 ya con Toledo, que se expidió a raíz del retiro de la firma de Fujimori. Y ahí se ordena que la Comisión de Constitución rescate la Constitución de 79 y convoque a un debate nacional para una nueva carta social. Entonces, en base a eso, cualquier golpe de Estado es legítimo, pero nuestros generales son ignorantes, no leen. ¿O tienen algún interés adicional? ACC, pregunta directa, Antauro. ¿Es cierto que eres el único candidato que realmente purgará la PNP y la Fiscalía? Confirma y tienes el voto de mi familia. Bueno, no han entendido, purgará la PNP. Bueno, hay que purgar a la PNP y también a las Fuerzas Armadas, y es más, a toda la clase política. Hay que tomar Ciruelax, dices, para todo el Perú. El Perú necesita laxante. Yo creo que en el Perú hay que resetearlo, y yo lo he craneado mucho en mi celda. Creo que estamos en una situación de ruptura
Y acá, en este escarmiento histórico, se amerita lo que yo llamo la pena capital, que son los fusilamientos por alta corrupción a la clase política, civil como militar. Es la única manera. Lo otro es prolongando el mal y prolongando... Ya, pero yendo un poco a eso, o sea, ¿no te parece que... O sea, claro, eso es una visión y es una propuesta que suena muy bien, sobre todo hacia la gente que está harta, y con toda la razón del mundo está harta de la corrupción. Suena muy mal para los corruptos, claro. Suena muy mal para los corruptos, efectivamente, pero me suena difícil de implementar en un país en el que no puedo confiar en las instituciones judiciales, que de repente de una manera política van a determinar quién es culpable o inocente de manera equivocada. Por eso me hace recordar mucho el gobierno de Velasco. Tú cuando lees a Zimmerman Zavala, que fue su secretario de prensa, y hay un libro muy bueno, Camino al Socialismo, en los últimos días de Velasco, ahí te vas a percatar que Velasco era el único revolucionario en un gabinete de tembleques. Sus reuniones de Consejo de Ministros era con la pistola en la mesa. Ya, pero ¿y si te equivocas? Si fusilas a un corrupto y al final no era... Bueno, procuremos que no sea así, pues para eso están también los jueces. Pero también las evidencias son tan claras que o me va a decir que Kuczynski no es corrupto. Me va a decir que Toledo no es corrupto. Difícil. Me va a decir que Hermosa Río no es corrupto. Difícil. Me va a decir que Boluarte no es corrupta. Difícil. ¿No? Entonces, está facilísimo. Está facilísimo. Y solamente jalar el hilo. Viene el problema hasta dónde bajamos, porque quizás lo bajamos a media administración pública, así como está la cosa. Entonces, estamos peor que en la época de González Prada, porque González Prada hace 100 años sostenía que donde el Perú es un país, es un organismo enfermo, y donde se hinca el dedo salta la pus. Ahora, hasta el dedo tiene pus. Si hablamos que el dedo que señala el delito es la fiscalía, mira cómo está la fiscalía. Entonces, a lo que voy, todo está putrefacto. Los tres poderes del Estado son una desgracia, nada funciona en el país. Y es más, mira, y ahí yo sostengo justamente por eso que acá no se gobierna. Acá nos hacen creer que gobernamos, que cada 5 años elegimos al próximo corrupto, que si se porta mal, lo tumbamos en 1 año, 2 años. ¿Con la lista de qué corrupto va a postular Antauro Humala en la próxima elección? Ese es el problema que tenemos. Pero, mira, ahorita hay 39 organizaciones políticas, de las cuales hay 8 que son, digamos, de abiertas banderas de derecha, otras tantas 8 de abiertas banderas de izquierda, y otras 23 que son anodinas, sin color, sin olor, se llegan a desconocidas totalmente. Nuestra propuesta, como nacionalistas, arranca, la principal es la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es un parteaguas en el Perú entre derechas e izquierdas, y entre globalismos y nacionalismos. Entonces, la única partidocracia de los 39 que están presentando, que sí admite como parte de su programa la Asamblea Constituyente, son las 8 organizaciones que se declaran de izquierda. Por consiguiente, yo siempre he sostenido que en el Perú, por ser un país de color subdesarrollado, las banderas nacionalistas, a contrario del hemisferio norte, en el hemisferio sur, tienden a coincidir a menudo con las banderas de izquierda, empezando por la Asamblea Constituyente, porque ni un partido de derecha quiere eso. Si hubiera un partido de derecha que, maravilla, tuviera esa apertura genial de coincidir y proponer la Asamblea Constituyente, yo creo que ese sería un acontecimiento. Y pienso que ese partido de derecha sí tendría opción entre las derechas. Pero no son tan burros que ni siquiera llegan a eso. ¿Por qué crees que siempre estas propuestas, que una Asamblea Constituyente promovida por la derecha sería perfectamente válida? Dejaría desubicada a la izquierda. ¿Por qué crees que a la izquierda no le gustan los cambios? A la derecha, irá. A la derecha, perdón. Sí. Porque está gobernando. Y la derecha que tenemos es una derecha colonial, ¿no? Es una derecha colonial, sin personalidad, y lógicamente, al tener esas limitaciones, obviamente no tienen una perspectiva de nacionalismo. Muy diferente con la derecha en otros países. La derecha, por ejemplo, en Chile es una derecha nacionalista. Acá no, acá la derecha es apátrida. Si aceptan pues a un japonés como su gran dios constitucional y a un traidor como Montesinos, que está en la iglesia, como los padres putativos de la República Neoliberal, porque en Estados Unidos la República Norteamericana tiene sus padres fundadores que están sus rostros esculpidos. Pero es un poco xenofóbico descalificarlo por japonés, ¿no? Pero es japonés. Pero no lo descalifica eso necesariamente. O sea, él tiene su DNI peruano. No lo descalifica, pero no deja ser extranjero. Pues. Okay. También puede haber... Es como que puede haber sido peruano, imagínate que a ti te nombran presidenta de Mozambique. Llegas a Mozambique, tú de niña llegas a Mozambique, por X motivo, cumples 40 años y llegas a ser presidente de Mozambique. A ti no sabes la historia de Mozambique, sí, te interesa quién fue Chaka Zulu. No. Tú, si puedes vender Mozambique al Perú, lo vendes a tus paisanos. Entonces, no tiene nada de extraño que un japonés pues haya puesto una constitución globalista y haya vendido al Perú. Al contrario, es un buen japonés. Es más, cuando yo se fue a Japón quiso ser senador. Y no fue elegido, ¿no? Entonces acá lo chapan.
Entonces es una desgracia, es una vergüenza. Y es más triste que haya peruanos que lo sigan. Para mí son retardados mentales. Yo pienso que el pueblo es muy diferente al populacho. Yo pienso que esas clases que dicen que el fujimorismo es un populismo de derecha, para mí no. Está envileciendo a un pueblo degenerado ya en populacho. Tú caminas por regiones, no paras solamente en Lima, tienes además a tus reservistas, a tus equipos. Una de las cosas que a mí me llama la atención, hemos visto, pero no sé si lo tienes por ahí, Raúl, de repente búscatelo, las encuestas que han salido, ayer han salido unas encuestas, primero, luego te voy a preguntar qué piensas de las encuestas, pero antes de eso, una cosa que a nosotros nos está empezando a llamar la atención es que todavía no se ve, no se siente un candidato que, como en todas las elecciones, empiece a aglomerar el voto, que no quiero decir necesariamente de izquierda, pero el voto que no es de Lima, el voto que es el voto que viene de Juliaca, de Puno, de Cajamarca, de Cusco, el voto de Ayacucho, el voto de Andahuaylas mismo. O sea, ese voto no limeño, todavía no hay ninguna candidatura que empiece a aglomerar. Escuchábamos a López Chau, que no cala, a La Noca, que en verdad termina siendo una figura un poco anodina. ¿Qué está pasando? O sea, el voto no limeño. Bueno, hay tanta cantidad de candidatos, ahora son 39. Nunca ha habido tantos candidatos. La anterior elección fueron 19, ahora hay más del doble. Entonces hay mucha densidad electoral, demasiada. Entonces están como en un galpón de pollos. No hay espacio electoral para aletear. Y se están masacrando entre ellos mismos. Entonces hemos llegado a tal absurdo de lo que se llama democracia en el Perú, que para mí es democracia, que tranquilamente 100 entre 39 es casi 2.5. Tranquilamente nadie pasa a la valla y ¿qué hacemos? Cerramos al Perú, le cambiamos de nombre. ¿Qué haremos? Refundamos la República. Entonces hemos llegado a la crisis total del sistema. O sea, el sistema ya es inviable, ya está totalmente saturado. ¿Cómo salir de eso? Es el problema. Las marchas no son la solución, mantienen vigente el problema, pero no es la solución en sí. La solución podría ser un golpe de Estado militar, tipo nacionalista, pone orden, ¿Y un golpe de asamblea Estado civil? ¿Ya? ¿Se te hace un golpe de Estado civil? ¿Se te hace que podría ocurrir? Es que los golpes de Estado no son civiles porque para hacer un golpe de Estado civil hay que tener armas. Entonces, al momento ya tienes armas, ya no eres civil, ya te vuelves militar o guerrillero, digámoslo así. Entonces, si no hay un golpe de Estado militar, eso podría ser una solución que sería aplaudida por gran parte de la población, siempre y cuando enarbole el artículo 307, convoque a Asamblea Constituyente, tendría credibilidad. Entonces, podría aperturar esta salida a esta gran crisis republicana, y esta salida es la Asamblea Constituyente, que podría salir manu militari, siempre y cuando sea un militar pues de la línea velasquista, porque otro tipo después no habría posibilidad. Es que salga del pueblo una organización armada, haga su guerrilla y captura el poder como Fidel Castro, como tantos ejemplos. También se da. El problema es que cuando pasa eso, luego no devuelve el poder a la gente, estamos en el pensamiento puro. No habiendo ni un militar velasquista en actividad, no habiendo un grupo subversivo, revolucionario, patriota, que capture el poder y ponga en jaque, derrote a las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, en una larga guerra civil, tampoco hay. Solamente queda la vía electoral. Y la vía electoral han descalificado exprofesamente al único candidato nacionalista que soy yo. Entonces yo no puedo candidatar a la presidencia, solamente puedo aceptar invitaciones. Entonces, el resto son 38. Y son, ya te dije, 8 de derecha, 8 de izquierda y el resto anodinas. No saben, no opinan, están en desgracia. Y estas 8 de izquierda están que se masacran entre ellas. Y es por eso que se disputan el voto, hay mucha densidad electoral, entonces no pueden arrasar. Entonces yo creo, pero mira la teoría que tengo. Nosotros de todas maneras vamos a participar y vamos a hacer el plus. Y te voy a contar una anécdota. Cuando me dieron de baja yo me compré un camión para hacer transporte. Y cuando el camión, me volví camionero. Cuando sube las cuestas hay que meter el turbo. ¡Bum! Todos los carros electorales están jodidos por la cuesta electoral que tienen que ir. El único turbo somos nosotros. Y obviamente ese turbo tiene que ir en función a una propuesta de Asamblea Constituyente. Entonces eso nos reduce el mercado o la opción. Entonces solamente nos restringimos a las 9 o 10 opciones de izquierda o de centro izquierda. En donde vayamos como invitados, ese es, para mi entender, el carro que va a arrastrar recién, va a concentrar la votación. ¿Vas a mantener la lealtad con el partido político que te extienda la invitación y en caso de que resultes elegido te lleve al Parlamento, o sea, al Senado? Para ello hay acuerdos políticos. Entonces yo en los acuerdos políticos que tengo con estos compatriotas que estamos hablando con varias tiendas, yo he puesto mis propuestas y han sido aceptadas, ¿no? Primero es Asamblea Constituyente.
Y todos aceptan la Asamblea Constituyente. Ni uno de derecha acepta, ni uno de centro, nada más. ¡Qué ñaño! Punto 1. Punto 2. La pena capital por alta corrupción. También la acepta. Entonces, esos 3, 4 puntos que hemos planteado han sido aceptados. Para mí es lo principal. Y también para ellos es lo principal. Además, que en situaciones electorales la principal preocupación de estos partidos es salvar la valla electoral. Y con nosotros no solo la salvan, sino tienen la gran posibilidad de entrar a la segunda vuelta. Entonces, esa es nuestra fortaleza. Pero también ha sido nuestra debilidad porque justamente mantener este discurso ocasionó que nos quiten abusivamente la inscripción. Muy bien, 9:35, muchísimas gracias. Antauro Humala por acompañarnos esta mañana. Siempre, como decía, es muy interesante conversar contigo. Espero contar con tu presencia en los próximos días también para seguir mirando este país que nos hace renegar y nos duele a veces, pero que es el nuestro y es el único que tenemos. Ya, bueno, quería hacer un anuncio a mis compatriotas diciendo que mañana estoy viajando al Cusco y de ahí estoy pasando a Bancay en actividad partidaria. Muchas gracias. Gracias, Antauro.